Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Antes de arrancar el editorial, en realidad, antes de ir a los temas que están en la agenda, que son, por un lado, la deuda, la deuda, la deuda, la deuda, la deuda y la deuda que toma Caputo una vez más y que nos ensarta a todos los argentinos. Y también al Mundial, porque me parece algo muy interesante de utilizar el Mundial para ver cómo juega la geopolítica y cómo a veces 11 chabones con una pelotita de fútbol le pueden pasar por encima a las trampas de la geopolítica. Les quiero contar una historia que la publiqué el fin de semana en el Destape, no se las conté acá, y que me parece interesante que la conozcan, porque nosotros hemos hablado todo el año, incluso creo recordar el año pasado, de lo que creíamos que era el principal problema, que es las deudas. Pero no la deuda del país, que es un problemón y que ahora voy a desarrollar sumándome a todo lo que ya explicó Fer, sino la deuda de las familias. El dato estadístico, objetivo, está ahí, es que estamos en récord de personas que tienen deudas con las tarjetas de crédito o que tienen deudas con la billetera virtual y que no la pueden pagar. Ese es un dato récord. Nunca había pasado. ¿Por qué pasa? Bueno, porque hay una crisis de ingresos. ¿Por qué pasa? No es que nunca pagamos las deudas, no es que los argentinos usamos la tarjeta y nunca la pagamos. No, antes la pagábamos y ahora no la pagamos. ¿Cuál es la diferencia? No tenemos plata para pagarlo. Por ende, es un problema de que no nos ingresa la suficiente plata para pagar la plata que pedimos prestada para comprar cosas. Lamentablemente ahora, comida. Ahora, la historia que les quiero contar es una historia que no está en esta estadística. Porque esto que les acabo de contar y que lo vimos todos estos días, son números que están registrados. O sea, los bancos saben cuántas tarjetas tienen, los bancos saben cuánta gente no les está pagando, las billeteras virtuales saben cuánto prestaron, las billeteras virtuales saben cuánto no les están pagando. Pero hay gente que está fuera de esa estadística, y es mucha, que es la gente que no usa ni tarjeta de crédito ni billetera virtual, pero que también se endeuda. Y que está sucediendo en los barrios populares. Cuando la semana pasada hicimos todo el editorial sobre esto, me llegó un caso que la voy a llamar Karina, no se llama Karina, tiene otro nombre, me pidió preservar su identidad porque tiene miedo. Tiene miedo porque unos usureros barriales la aprietan, la amenazan, se le metieron en la casa, amenazaron a sus hijos. Y lo que pasó es que esta persona, a la cual, repito, voy a llamar Karina, no se llama Karina, pero tiene miedo de que diga su nombre real. Es trabajadora de la construcción, es albañila, tiene 3 pibes, además de laburar en la construcción, estudia y tenía un problema de salud y no lo podía cubrir. Como trabajadora de la construcción, gana el jornal de entre 60 y 70 mil pesos por día. Eso es lo que gana hoy un obrero de la construcción, el día que tiene trabajo. El día que no tiene, no entra esa plata. Si te entra esa guita todos los días, de lunes a viernes, juntás 350 lucas por semana, ¿sí? Juntás palo 300, palo 400 con suerte, por mes. Ella tiene 3 pibes y tuvo un problema de salud y no llegaba a cubrir ese problema de salud, necesitaba 200 lucas. Bueno, un usurero barrial le dijo, yo te las presto. ¿Qué necesitas? No, sí, vení, yo te presto, dale. Pero al mes que viene son 400 que me tenés que devolver. Si te estoy diciendo que gana 350 por semana, tenía que laburar una semana entera para devolver lo que este usurero le había prestado, que le había prestado 200. Ya eso se le había complicado. Ahora, lo que le pasó es que eso se empezó a acumular, no sabe a qué tasa, no sabe por qué, porque no se lo explican. Simplemente un tipo se le metió en la casa un día, ella estaba laburando, la llama a su hija, le dice, mamá, hay un señor acá dentro de la casa que dice que le debemos 1,5 millones de pesos. 1,5 millones. Y que si para las 6 de la tarde no está la plata, se empieza a llevar cosas. Lo que me contó Karina, que repito, no se llama Karina, pero tiene miedo, entonces le pusimos un nombre
en homenaje a una de las responsables de que todo esto suceda, es que esto está pasando y mucho en los barrios populares, que estos tipos prestan, no para que se lo devuelvas, porque evidentemente saben que por ahí no se lo pueden devolver, sino para, con ese mecanismo de apriete, después quedarse con tus cosas. Y no es que se quedan con una tele, no es que se quedan con cosas de tu casa, que se quedan, sino que se han quedado con casas. Se han quedado con pedazos de casas. Se han quedado, en el conurbano hay mucha gente que vive en terrenitos donde está construida la casa, le construyen una casa atrás, con mucha violencia. Con mucha violencia. Repito, esta persona con la que yo hablé tiene miedo, no quiere que diga su nombre, y me cuenta que esto está sucediendo y mucho, y seguramente ahora que lo cuento van a aparecer un montón de casos en los barrios populares con estos usureros. Entonces, el número que estamos dando de 6 millones de argentinos, hoy 6 millones de argentinos, que no están pudiendo pagar la tarjeta de crédito y la billetera virtual, es la punta del iceberg. Porque eso es apenas lo que está registrado. Es enorme la cantidad de personas que tampoco llegan. Y no es por la tasa bancaria, no es por la tarjeta, no. Es que no llegan, no tienen tarjeta, no tienen billetera virtual, se endeudan con el usurero barrial y el usurero después es un mafioso. Es un matón que va y los aprieta y no tienen a dónde ir. Porque el Poder Judicial no los escucha, porque la policía está entongada. Pero además de que es un problema que el Poder Judicial no los escuche y que la policía esté entongada, es un problema que esa persona que labura no está ni bancarizada y tiene que recurrir a un matón de barrio que después la aprieta y la amenaza para que le pague una deuda impagable. Imagínate, alguien que gana palo 400 con suerte, viene un mafioso y le dice: me debes 1,5 palos. Ni en cuotas, o sea, no lo puede pagar. No puede. Quería contarles esta historia, está en la nota que publicamos en el Destape el fin de semana, porque esto está pasando en muchos lugares. Hay un muy buen informe también que hizo Mati Colombati en Gelatina, donde él recorrió los barrios y habló con gente que le cuenta esto mismo. Se repite también en las historias de nuestras compañeras que toman en la calle, de Chiara de Tinis y ahora de Lula González, que van en la calle y preguntan: che, ¿cómo estás? Y endeudado. Bueno, una parte es la que se ve. Pero hay otra parte que me animo, de mínima va a ser 6 millones más. De mínima. Imagínense, ayer mostrábamos que la garrafa que se utiliza en estos barrios populares triplica la inflación. Aumentó el triple que la inflación. Y es lo que usan el 85% de las personas que viven en los barrios populares donde están estos usureros. Y mucha de esa guita también viene del narco, que encontró en esta usura financiera también una forma de mover la plata que obtiene de la venta de drogas. O sea, la situación es muy grave y no se ve porque no está registrada. Lo hablé con los centros de estudios que registran esto y me dijeron: tenés razón, se nos estaba... Claro, nosotros miramos numeritos. Bueno, caso para tener en cuenta. Arranco por eso porque ayer, en medio de todo el anuncio de deuda de Caputo, Majul, que algo le quedó de olfato, le preguntó sobre esta situación de los endeudados. Y miren lo que dice Caputo, mirá. ¿Por qué hay tanto endeudamiento? Mirá, no creo que el endeudamiento esté relacionado para nada con las tarifas, honestamente. Si mirás, o sea, el caso tarifas, el 50% de los ciudadanos siguen subsidiados. Digamos, las familias que tienen menos de ingreso que 3 canastas básicas están subsidiados en un 75% hoy en gas, 63% en energía. Pero las deudas existen. Las deudas existen, pero no es por el tema tarifas, digamos. En realidad es hasta difícil saber. Cuando vos le preguntás, ni los propios bancos saben bien para qué les toman la deuda. En todo caso, igual es entendible lo que pasó, porque en todo el shock político
del año 2025, eso hizo que las tasas que la demanda de dinero cayera La tasa de fuertemente. interés se fue muy alta y quedaron endeudados muy gente con tasas altas. Quedaron Ahora, endeudados entiendo. con tasas altas. Ahora, la parte buena, mira, el jueves di una charla en IDEA, cuando terminó se me sacaron 3 banqueros de 3 bancos importantes y me dijeron, estamos refinanciando las deudas a plazo más largo al 25% de tasa. Así que yo creo que es un problema que de a poco se va a ir solucionando, sí. La lógica de Caputo es un problema entre privados. No sabemos por qué la gente se endeudó con los bancos, ni los bancos lo saben, dice. Pero bueno, ya se va a ir solucionando, les van a dar planes de pagos y demás. Obviamente no ve ni el caso de Karina, que les conté recién, ni en qué está gastando la plata la gente que se endeudó. Y dice que no es culpa de las tarifas. Bueno, yo vuelvo a mostrarles lo que aumentaron las tarifas según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desde que asumió Milei hasta hoy. El agua aumentó 555%, la energía eléctrica 494%, el gas 2073% y el transporte 1354%. La canasta de servicios promedio aumentó 919%. Y esto es al mes anterior, creo que es a mayo. Falta junio acá. La inflación fue de 236. O sea que la canasta de servicios aumentó el triple que la inflación. Por más subsidiado que esté, que encima ahora se lo quieren sacar el subsidio a un montón de gente del gas, no hay forma de que lo paguen. Y estamos hablando de derechos humanos básicos, ¿eh? Agua, luz, gas, transporte. Derechos humanos básicos. El agua, ahora voy a volver sobre esto, es una de las cosas que el gobierno quiere privatizar para pagar deuda. El gas es una de las cosas que el gobierno quiere privatizar para pagar deuda. Que no va a alcanzar, ¿eh? Ya les anticipo. No hay cosa que puedas privatizar que alcance para pagar la deuda, excepto que regales YPF. Esto lo reflejó en el destape, esto que dijo Caputo, nuestro compañero Javier Slucchi. Ese Caputo trasladó el problema de la morosidad familiar a los bancos. Arréglense y evitó referirse a cualquier tipo de política pública para aliviar la situación de las familias con créditos impagos. Vuelvo a repetir que hay proyectos, tanto en el Congreso como en la legislatura bonaerense, que algunos bancos públicos ya sacaron distintos tipos de medidas, el Banco Nación, el Banco Provincia, sacaron, creo que el Banco Ciudad también, algún tipo de planes de pago para familias, pero bueno, es patearla para adelante, está buenísimo, pero es patearla para adelante. Vamos a escuchar un poco el laburo de Lula González, nuestra compañera que está saliendo con el móvil, también del Destape, contestando un poco a Caputo. Le pregunta a la gente para qué se endeuda y esto le contestan. Es la situación económica. La verdad, sinceramente, lo veo pésimo, porque hay mucha gente que no tiene para comer y aparte el trabajo que es escaso. Yo, por ejemplo, soy barista y bueno, a veces tenés que estar viendo préstamos, que esto que el otro, para llegar al fin de mes. Justo eso te iba a preguntar, ¿aumentaron los niveles de morosidad, de deuda? Sí. Sinceramente, a veces tenés que estar pidiendo algún préstamo o algo porque no llegás. ¿Y de dónde pedís el préstamo? Y la verdad, de un familiar, la verdad. Ajá. Nada más, ¿viste? No pido prestamita ni nada, ¿no? Claro. Un familiar, ¿viste? Pero tampoco es pedir mucho, sino que... Sí, pero puchito. sí, para llegar a fin de mes. Pero si no... ¿En tu círculo tus amigos usan billeteras virtuales? ¿Conoces algún caso de alguien que esté endeudado? A estas alturas, tengo mi cuñado, por ejemplo, que es albañil, y bueno, y él también anda así también, Claro. con préstamos y demás. Gran laburo, como siempre, de nuestra compañera Lula González, lo mismo que Chiara de Tinis, que salen a la calle con el móvil del Destape y preguntan, che, ¿en qué te endeudás? Mirá. ¿Tenés deudas? Sí, ¿Qué deudas? soy jubilada y las deudas son las tarjetas. Llega a principio de mes, recibo sueldo, pago alquileres, pago las tarjetas, los gastos diarios y se acaba. ¿Para qué usa la tarjeta de crédito? Generalmente para supermercados o alguna vez para ropa también o juguetes para la nieta. ¿Ya le había pasado en otros años de tener que recurrir a la tarjeta de crédito para comprar alimentos, por ejemplo? No, para alimentos no. Lo usaba para ropa y para juguetes o para artículos de tecnología, pero ahora sí la estoy usando más para comida. Vieron que Caputo dijo, no sabemos para qué se endeuda. No, sí sabes, porque queda todo registrado. Si está la tarjeta de crédito para comprar fideos, lo sabe la tarjeta de crédito, lo sabe el banco, lo sabe el supermercado, lo sabe la persona, lo sabe todo el mundo, menos Caputo parece.
Bueno, como esto hay 1.000.000. La verdad que el laburo que están haciendo los móviles del Destape en la calle, ¿qué es esto? Poniendo un micrófono y haciendo las preguntas que hay que hacer, me parece excelente tanto de Chiara como de Lula. Ahora, vamos a la deuda, no importa cuándo leas esto, de Caputo, que ayer en el Ministerio de Economía anunció cómo va a refinanciar la deuda que tiene la Argentina, ahora el país. Mirá. El programa financiero que vamos a presentar, en realidad lo que hace es clarificar cómo se va a refinanciar el capital de la deuda existente, ¿sí? Ni siquiera los intereses, sino el capital. La mayoría de los países en el mundo refinancia el capital y los intereses. En el caso nuestro, los intereses, como saben, se paga con el superávit primario y lo que nosotros buscamos es simplemente refinanciar el capital. Esto es particularmente importante porque la deuda se mide típicamente como un ratio entre la cantidad de deuda y el Producto Bruto. O sea, lo que explica Caputo es que los intereses de la deuda los paga la motosierra. Les recomiendo siempre que lean Arturo Jaureche, el manual de sonceras argentinas. Hay una de las sonceras que es una frase de Nicolás Avellaneda, presidente finales del siglo XIX, que tenía que pagar la deuda también y no la alcanzaba. Y la frase de Nicolás Avellaneda era que el país tiene un solo honor y un solo nombre, y por ende, dijo Nicolás Avellaneda, presidente del siglo XIX, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Está en el manual de sonceras argentinas de Arturo Jaureche. Bueno, como ven, Caputo acaba de decir lo mismo. Cuando Caputo dice voy a pagar los intereses con el superávit, está diciendo lo mismo. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Porque ese superávit se obtiene echando gente, bajando los sueldos de los profesores universitarios, bajando los sueldos de los científicos, no haciendo obra pública, no destinando plata a salud, a educación. Todo eso que él no paga, se lo da a los intereses de la deuda. Bueno, es la misma frase, la misma soncera, y obviamente termina mal. Ahora, él dice que además tiene forma de pagar el capital ahora, que son estos cuadros que mostró Fer hace un rato, que simplemente para verlos un poco, él dice que este año hay que pagar 19.000 millones de dólares, pero que él va a conseguir 23. O sea, que le va a sobrar plata. Dice que le va a sobrar plata. ¿De dónde la va a sacar? Bueno, alguna de préstamos, o sea, más deuda, 4.000 millones de dólares de otros préstamos. Y después dice que va a sacar una parte de las privatizaciones. Poquito, pero una parte de las privatizaciones. Esto es para 2026. Y para el 2027, que es el otro cuadro que mostró Caputo, dice que necesita exactamente 24,9 mil millones de dólares y va a conseguir exactamente eso. La cuenta le va a dar cero, usando lo que obtuvo este año, ¿sí?, de diferencia, más otra cosa, más privatizaciones. Varias cosas sobre esto. Yo les mostré ayer un trabajo del grupo Atenas, que les vuelvo a mostrar una parte, porque hay una pregunta, es si nosotros podemos pagar nuestra deuda. Si en función de lo que la Argentina puede producir y exportar y generar dólares, la puede pagar. A mí me sorprendió este trabajo, que lo encabeza Martín Pollera, porque dice que sí. Dice que Argentina no está sobreendeudada en términos de sus exportaciones. Que la deuda argentina representa el 65% de las exportaciones, pero que hay países que están mucho peor. O sea, que hay países que la deuda que tienen representa mucho menos que sus exportaciones. O sea, que los dólares que puede generar. Me parece un dato interesante porque decís, mira, aún con todo el desastre que nos hizo Caputo, tenemos forma de salir. Hay forma. Es un garrón, o sea, toda esa plata se podría volcar acá. Y toda la plata que tomó Caputo, ahora les voy a mostrar, se usó para que se la fuguen sus amigos. Pero bueno, aún si nos mantenemos dentro del orden internacional, podemos pagar la deuda, dice este informe. Ahora, el problema es la velocidad. El problema es la velocidad, porque Argentina va a generar muchas exportaciones. Ya tenemos nuestro complejo agroexportador, tenemos nuestro complejo de exportaciones de energía, deberíamos sumar las industriales, que no vamos a tener porque lo están destrozando. Ahora, el problema es la velocidad, que es el siguiente cuadro de este mismo informe, que dice que necesita descomprimir el muro de vencimiento. Mientras países que deben mucho más de lo que exportan
concentran el 60% de sus vencimientos después del 2033, la Argentina tiene que pagar casi todos sus vencimientos antes del 2032. Entonces, ahí el quilombo que tenemos es la velocidad en la cual nos metió Caputo. Vamos a escuchar de vuelta a Caputo ayer, y después les voy a mostrar los números, porque encima Caputo dice que llegaron a este gobierno y recibieron una herencia tremenda, mirá. Sí, eso en realidad se lo dijimos desde el día 1, Luis, porque acordate que nosotros llegamos con el país virtualmente en default, con el Fondo Monetario y con el mercado. Cuando nosotros llegamos había que pagarle al fondo una semana después 980 millones de dólares creo que era, y unos 1.500 millones de dólares al mercado en enero. En el Banco Central no había $1, no estaban ni siquiera los dólares de los depositantes. En Argentina habíamos normalizado el atropello a la propiedad privada, habíamos normalizado no cumplir los contratos, habíamos normalizado... O sea, Caputo 2026 dice que Caputo 2023 llegó al gobierno y estaba virtualmente en default con el FMI. Eso dice el Caputo 2026. Ahora, ¿quién tomó esa deuda con el FMI? La tomó Caputo. El Caputo del 2018. O sea, Caputo del 2026 dice que el Caputo del 2023 recibió un país que no podía pagar la deuda con el FMI, que tomó el Caputo del 2018. Ahora, vos decís, ¿por qué Caputo 2018 tomó deuda con el FMI? Y ahí tenemos que ir a 2016. Porque Caputo tomó la deuda con el FMI con su amigo Nicolás Duhovne, que endeudó al país por generaciones mientras declaraba su casa como un terreno baldío. Pero cuando llegó al gobierno, ahora nos vamos a 2016, o sea, esto hace 10 años, Nicolás Duhovne, que junto con Caputo tomaron la mayor deuda de la historia del planeta con el FMI, contó cuál es el país que recibieron. Vamos a escucharlo. Conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. O sea, yendo para hacer toda la cronología, el país que dejó Cristina en 2015 era un país donde el país estaba desendeudado, las familias estaban desendeudadas y las empresas estaban desendeudadas. Eso es lo que cuenta Duhovne, que efectivamente era así. Si venimos, hagamos un salto a hoy, tenemos un país recontraendeudado, familias recontraendeudadas y empresas recontraendeudadas. Ahora, Duhovne recibió ese país, pero en 2018, Duhovne fue con Caputo, por orden de Macri, a pedir plata al FMI. Recordemos el anuncio de Mauricio Macri. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo,
dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. ¿Qué pasó entre que Duhovne dijo que recibió un país desendeudado al 2018 que Macri tuvo que volver al FMI? Bueno, pasó Macri. Pasó Macri. Un desastre. Pero además, una de las cosas que pasaban era que también hubo tarifazos en ese momento y los amigos de Macri que juntaban una bolsa de pesos de ganancias querían transformar esos pesos en dólares y sacarlos del país. Y no había esos dólares. Entonces, ¿qué hizo Macri? Los pidió prestados en nombre de todos los argentinos. ¿Cuánto? Primero 45.000, después le sumaron 10.000 más, 55.000 millones de dólares. Nunca había pasado eso. Violó el estatuto del FMI, violó todas las normas internacionales, violó toda la ley argentina. ¿Y quién estaba? Estaba Caputo. Y vamos a escucharlo al Caputo de 2018. Mirá. Estamos pidiendo este crédito de una posición absolutamente sólida, que es muy bueno, porque de vuelta, digamos, hoy estamos creciendo por séptimo trimestre consecutivo, tenemos muchos indicadores en el récord histórico, 55 millones de reserva en el Banco Central. Entonces, a la pregunta de ¿y por qué ahora? Ya lo vuelvo a decir, ¿y por qué no? Ahora justamente porque no hay que subestimar lo que puede pasar en el futuro. Entonces, si eso lo podemos prevenir, es nuestra obligación hacerlo. O sea, no es un tema de apuro, es un tema de responsabilidad. Caputo 2018. Quiero decir dos cosas. Primero, el préstamo del FMI fue para intentar que Macri fuera reelecto. Fue una decisión también del gobierno de Estados Unidos, ejecutada por Mauricio Claver Carón, que era el hombre que estaba representando al gobierno de Estados Unidos en el FMI. Lo reconoció el propio Claver Carón y dijo: nosotros le prestamos la plata para ver si reelegía. La deuda más grande de todo el planeta. De todo el planeta. No hay país que tenga esa deuda con el FMI. Si agarrás los 9 que nos siguen, no nos alcanzan. Un récord total. Además de todo eso, fue ilegal. Que nosotros lo publicamos en su momento. Nadie quería decir estas cosas y nos dijimos: che, pará, yo tengo los papeles. Porque en su momento el Vasco Murúa, con un grupo de abogados, le pidió al gobierno de Macri: che, dame los papeles para tomar esa deuda. Vos para comprar algo, para hacer algo en el Estado tenés que justificarlo. Tenés que comprar esta banderita en el Estado y tenés que decir por qué la necesitas, pedir presupuestos, hacer una licitación, comprar el más barato. Tenés que justificar siempre. Entonces tenía que haber un expediente para ir a tomar la deuda más grande que tomó la Argentina en su historia. Y no había. Tomaron la deuda como en el FMI, como el usurero del barrio. Sin un solo papel. Es más, hay un informe de la Auditoría General de la Nación, que es público, que dice que no se cumplieron los procedimientos de toma de deuda, que el Banco Central, que era el que tenía que decir, che, se puede o no se puede, no emitió opinión, que no se cumplió la ley de procedimientos administrativos, que el expediente lo hicieron después de tomar la deuda, que el acuerdo fue firmado por Duhovne y Caputo, que era ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, cuando el que lo tenía que hacer era el Ministerio de Finanzas de ese momento, que la deuda obviamente no pasó por el Congreso, cosa que tenía que pasar, que era insostenible, que el segundo y tercer desembolso del FMI no se incorporaron al presupuesto, por lo cual no se pudo controlar su ejecución y que finalmente todo se fugó. Todo esto lo tiene la jueza Capuchetti, duerme en un cajón de Comodoro Pi y zafan Caputo, Sturzenegger, Duhovne, Macri, todos los que nos metieron en este quilombo. Y lo peor es que Caputo y Sturzenegger volvieron al gobierno y ahora vamos a escuchar al Caputo 2025 que volvió a tomar deuda con el FMI. Mirá. No solo no es lo mismo que los otros tantos acuerdos, más de 20 que Argentina ha hecho con el fondo, sino que también es diferente con respecto a cualquier acuerdo que el fondo ha hecho con otros países. Explico por qué. Tradicionalmente un acuerdo con el fondo implica que el Fondo Monetario se compromete a dar desembolsos gradualmente mientras exige una serie de ajustes, típicamente fiscal y monetario, para poner la economía en orden. Es decir, la plata que va inyectando el fondo va a financiar la transición hacia un orden macroeconómico. Ese no es el propósito de este acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque
Ese ajuste fiscal y monetario nosotros ya lo hemos hecho. ¿Y entonces para qué es? Lo concreto es que el fondo violó sus estatutos. Le prestó a la Argentina más de lo que le podía prestar. La Argentina lo pidió de forma ilegal con Caputo. Después se renegoció durante el gobierno de Alberto Fernández eso. Y se hizo un nuevo plan de pagos, pero de eso que había tomado Macri. Macri tomó la deuda y Caputo. Y Caputo con Milei volvió a sumarle a eso 20.000 millones de dólares más. Ampliando nuestro récord y convirtiéndose él obviamente en el récord Guinness. Si no hay persona en el planeta que haya tomado más deuda que Caputo. ¿Qué te decían? No, eso es para canjear deuda intrasector público y sanear las cuentas del Banco Central y bla, bla. Mirá, ¿cómo vas a sanear deuda adentro del sector público en pesos con deuda con un organismo internacional en dólares? Chicos, no lo hagan en sus casas. Si le debes a tu tía, no le pidas prestado al narco de la esquina. Y menos si le debes pesos a tu tía, no le pidas dólares al narco de la esquina. Es una mala idea. Bueno, Caputo nos lo hizo como país. Ahora, el calendario de vencimientos es tremendo. Les muestro este trabajo del Instituto Argentina Grande, que está bueno porque nosotros le agregamos, perdón, el gráfico del Instituto Argentina Grande, las caritas de Caputo son nuestras, pero se lo agregamos para que se entienda. Cada vez que ustedes en este gráfico vean una barrita verde moco, fue Caputo. Todo eso que hay que pagar en este año, el año que viene, el otro, hasta el 2035, es todo Caputo. Deuda que tomó Caputo, se renegoció, pero la tomó Caputo, y deuda sobre deuda que volvió a tomar Caputo. Ese es el perfil de nuestros vencimientos. Después están los bonos globales, ese es otro capítulo que no me voy a meter ahora. Pero todo el verde moco ese es todo Caputo. Es impresionante. Y por el gráfico siguiente, ¿sí? Que estos son el capital de deuda con el FMI, que aumentó además 15.451 millones ahora durante el gobierno de Milei. Y el próximo mandato presidencial tendrá que pagarle al FMI 42.123 millones de dólares, todos de Caputo. Todos de Caputo. Es en serio increíble, ustedes ven las redes ahora, el propio Caputo diciendo, no, la deuda la tomó el kirchnerismo. El kirchnerismo le pagó al FMI y dejó de tener deuda. Bueno, ¿te gustó la decisión? No te gustó, pero no tomó esa deuda. Toda de Caputo. Toda. Y mirá también la comparación, este es de vuelta un trabajo en el Instituto Argentina Grande, cuando comparás lo del 2022, que ahora lo critican, que fue la renegociación que hizo el gobierno de Alberto Fernández y de Martín Guzmán, que yo fui muy crítico de esa renegociación, ¿eh? No estoy diciendo Guzmán la hizo fenómeno. Ahora, este gráfico te pone a la izquierda la renegociación de Guzmán y a la derecha en cada año cómo la empeoró ahora Caputo en 2025. Si ustedes se fijan, la empeoró todavía más. O sea que si no les pareció buena la renegociación de Guzmán, ahora es peor. Pero de vuelta, Guzmán renegoció una deuda que no tomó. Te puede gustar más o menos cómo la renegoció, pero no la tomó Guzmán, ni Alberto, ni Cristina, ni Kicillof, ni nadie del peronismo tomó deuda con el FMI. Ahora, encima, esa renegociación que se hizo en 2022, Caputo la empeoró. En 2025, cuando volvió a renegociar y a tomar más deuda. Ahora, una de las formas en las cuales Caputo va a pagar esto, dice, son las privatizaciones. Recién Fer hacía el detalle, ¿no? Y te mostraba con cuánto va a pagar con más deuda, cuánto con préstamos internacionales, cuánto con FMI. Y hay un ítem que dice privatizaciones. Privatizaciones. Vamos a escuchar a Caputo, que ayer dijo cuánto espera sacar de las privatizaciones. Mirá. Las privatizaciones, bueno, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener. Tenemos alguna otra que probablemente se van a materializar este año, como es el caso de AISA. Tenemos las privatizaciones de las termoeléctricas, General San Martín y Manuel Belgrano. Esa puede llegar a ser incluso que se den
antes del cierre de este año, pero conservadoramente hemos puesto que seguirá el año que viene, pero tenemos la expectativa de que se materialice antes. Después hay algunas otras como Tandanor, como la segunda etapa de la Sidro. El número que hemos puesto es conservador. Sí, tenemos estimaciones y entre los 2 años que hemos puesto, sí, yo diría que el número es entre 500 y un poco más, entre 500 y 1.000 millones conservador. Pero bueno, ese es el approach nuestro. Supongamos que consigue 1.500 millones de dólares de privatizaciones. Es el 3% de lo que hay que pagar entre 2026 y 2027. Ni para arrancar alcanza. Ahora, privatizas el agua, la energía, Transeneres energía, las termoeléctricas, energía, los trenes, Tandanor, que es un astillero, un país marítimo como el nuestro, perdería su astillero. O sea, no solo no alcanza, es ridículo entregar sectores clave de la economía por 2 pesos y que encima la mayoría son derechos humanos básicos como el agua. No va a funcionar eso. No va a funcionar y ni siquiera alcanza. Hay una nota también de Eugenia Rodríguez en el Destape que te muestra que encima las privatizadas, las que ya están privatizadas, ganaron más plata pero no invirtieron nada. Que eso es lo que va a empezar a pasar. Las privatizadas no invierten. Recaudan y no invierten. Ahí está la nota de Eugenia Rodríguez con los resultados, con lo que recaudaron. Y después está el dato que publicó Cristian Carrillo, de que esto que dice Caputo, de que el país está creciendo, qué sé yo, no es tan así. Pese a 7 meses de subas mensuales, la economía sigue estando por debajo del año pasado. O sea que encima todo este sacrificio ni siquiera funciona. Ni siquiera funciona. Caída de la industria, caída de los asalariados, caída de patentamientos, caída de la construcción, caída de las ventas minoristas. Todo en rojo. Este es un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Todo en rojo. Ahora, Caputo ayer, vamos directo al tema número 14, dijo que bueno, hasta acá tuvo más o menos, pero ahora se viene lo mejor. Sí, los mejores de nuestro... Del gobierno. Sí. ¿Por qué? Sí, lo sigo manteniendo claramente. Ahora, primero, no quiere decir, yo no estoy diciendo que en 18 meses vamos a ser Suiza o Estados Unidos. Digo que van a ser nuestros mejores 18 meses. ¿Y por qué lo digo? Porque lo muestran los datos. Si vos mirás los datos del último trimestre del PBI, estamos en récord de PBI, récord de exportaciones, récord de consumo. Y cuando mirás los diferentes componentes de la demanda agregada, ves que las importaciones probablemente van a seguir subiendo. El consumo, en la medida que se siga recuperando el salario real y se sigan recuperando las jubilaciones, que es lo que va a pasar, que es lo que típicamente pasa con inflación hacia la baja. ¿Siempre que baja la inflación, aunque sea un poquito, se recupera inmediatamente el poder adquisitivo? En el caso de las jubilaciones sí, porque es la fórmula de ajuste mismo. En el caso de los salarios es lo que normalmente pasa. Bueno, se viene lo mejor, dijo Caputo, no vamos a hacer Suiza ni Estados Unidos. Y dice esto, ¿no? Crecimiento récord, exportaciones récord, récord de consumo. Brevemente lo mismo que mostramos hace unos días. ¿Estamos récord de exportaciones de carnes? Sí. Los argentinos comemos 12 asados menos de carne por año. ¿Estamos récord de exportaciones de leche? Sí. Pero los argentinos consumimos millones de litros menos de leche. ¿Estamos con exportaciones récord de nafta? Sí. Pero los argentinos consumimos menos nafta. Y así puedo seguir un rato largo. Ahora, quiero detenerme en algo que dice Caputo y que dice mucho el gobierno, que es este crecimiento de la economía. La economía efectivamente crece. Eso, los mismos centros de estudios que dicen, che, esto la va a chocar, te dan el dato. Sí, el PBI crece. Lo que genera la economía en general, crece. ¿Eso es bueno? Bueno, en principio sí. Ahora, ¿cómo crece? Bueno, y crece muy desigual. Por no decirte, algunos poquitos crecen, todo el resto no es que se queda estancado, sino que va para atrás. Menciono esto porque ayer
en la charla que tuvo con Luis Majul anoche, el propio Caputo volvió a decir, bueno, esta es la economía, hay algunos que crecen, otros que no, vamos viendo, mirá. La economía de bolsillo no crece, dicen los economistas. ¿Qué le puede responder? No, que de vuelta, que es una afirmación, digamos, de una muestra particular. O sea, yo de vuelta tengo que mirar, como ministro de Economía, tengo que mirar los Yo voy a datos. decir que la economía es heterogénea. Los datos no dicen eso, pero es totalmente cierto. Pero es decir, heterogénea incluso dentro de la misma industria. Luis, vos podés tener un amigo que tiene un restaurante y le va muy bien, y yo puedo tener un amigo que tiene un restaurante en la misma cuadra y no le va tan bien. A veces pareciera como porque le va bien a la energía o a la minería, eso es malo para el resto de la economía. No, ahí tengo una eso es proyección de buenísimo. puestos de trabajo hasta 2031 que pasó Horacio Marín de YPF, que es se van a multiplicar los puestos Obvio, de trabajo. pero no solo es puestos de trabajo, Luis, es lo que contribuye al equilibrio general. Vos pensás que hasta hace 2 años y medio, ¿no?, te seguían contando el kirchnerismo de la restricción externa. O sea, no había dólares para los ahorristas, no había dólares para los importadores, a menos que pagaras algo, y no había dólares tampoco para... O sea, la mirada de Caputo es, bueno, sí, la economía es heterogénea, pero, dice, si hay algunos sectores que crecen, eso va a tender al equilibrio general. ¿Vieron que usó esa palabra? El equilibrio general. Si crece la minería y los hidrocarburos, automáticamente el resto se va a equilibrar. No. Vamos a los números para mostrar que efectivamente hay sectores que crecen durante este gobierno. Creció la agricultura, creció la minería, creció la intermediación financiera, creció menos el transporte y la comunicación y un poquito los servicios públicos. ¿Sí? Ahora, este cuadro que les estoy mostrando, que está hecho con números oficiales, te muestra que los sectores que crecieron, algunos generaron puestos de trabajo. Por ejemplo, la agricultura es estacional, pero generó 28.000 puestos de trabajo. La minería generó 2.500 puestos de trabajo. Buenísimo, buenísimo. Ahora, fíjense, sector que creció, intermediación financiera, destruyó 13.250 puestos de trabajo. Y otro sector que el gobierno le da crecimiento, que es el transporte y comunicaciones, 64.000 puestos de trabajo. En empresas la cosa es peor, porque agricultura, que generó puestos de trabajo, destruyó empresas, o sea que se concentró la agricultura. La minería generó 31 empresas. Buenísimo, ¿eh? Que se generen 31 empresas mineras, genial. Ahora, el problema es que durante este gobierno se generaron 31 empresas mineras en 2 años y medio y por día desaparecieron 31 empresas de todo el resto de los rubros. La intermediación financiera también destruyó empresas y el transporte también destruyó empresas. Ahora, vamos a los sectores que no crecieron, al revés, que fueron para atrás. La construcción no solo cayó, sino que perdió 81.000 trabajadores. La administración pública, 67.000 trabajadores. El comercio, 4.000 trabajadores. Y la industria, casi 80.000 trabajadores. Entonces, ¿cuál es el equilibrio del que habla Caputo? Si tenés algunos sectores que crecen, que no generan trabajo, y muchos sectores que se destruyen, que pierden mucho más trabajo. Vamos a ponerlo más claro. Mira, poné el siguiente. Acá tenés directamente separados donde creció el empleo y donde se destruyó empleo. Este gobierno, en los sectores que crecieron, generó 31.555 puestos de trabajo. Buenísimo. Genial. Ahora destruyó 310.000. Entonces, ¿cuál es el equilibrio general del que habla Caputo? Si vos generás 30.000 puestos de trabajo, pero destruís 310.000. Destruís 10 veces más de los que creás. Entonces no es equilibrio. Este gobierno destruye 10 veces la cantidad de puestos de trabajo que los que crea. Y con las empresas pasa lo mismo. Pon el siguiente. Solamente se crearon 31 empresas de minería, mientras 21.623 empresas desaparecieron entre agricultura, intermediación financiera, transporte, comunicación, construcción, comercio. 3.400 industrias. ¿Sabes lo que es eso? 3.400 industrias. Entonces, ¿cómo empatás 31 empresas de minería contra 22.000 empresas del resto? ¿Cuál es el equilibrio? Todo esto, repito, es información pública que Majul no se lo quiera preguntar, qué sé yo. Pero bueno, por ahí se lo preguntan a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que ayer publicó en las cuentas oficiales del Ministerio de Capital Humano que podés ir a laburar a
McDonald's. O sea, en este país que anda fenómeno, que vaca muerta, que nos vamos a vivir todos a Neuquén y qué sé yo, la cuenta oficial del Ministerio de Capital Humano ayer dice que más del 80% de las personas capacitadas por Arcos Dorados que en McDonald's en el centro de formación se incorporarán a trabajar en McDonald's. Digo, buenísimo, O sea, esa gente necesita laburo, buenísimo que entre a laburar a McDonald's. No suelen tener sueldos muy altos y la verdad que un gobierno auspiciando trabajo en McDonald's habla mucho más del gobierno que de McDonald's. McDonald's, buenísimo, contrata. Pero acá estamos yendo a una economía de extraer un poco de minería, servicios y McDonald's. Va a estar complicado así. Pongo un testimonio más que tomó nuestra compañera Lula González antes de irme a la CGT y al fútbol. Mirá. No alcanza para nada, el pasaje está carísimo, todo aumenta y bueno, no sé, ¿qué más le puedo decir? Cobro la jubilación y encima tengo que trabajar, corazón. Claro. Carne, bueno, nunca. Tengo problemas de salud, tengo que alimentarme adecuadamente y no puedo. Claro. Pago alquiler. ¿Relegaste alguna comida en este último tiempo, la cena o el almuerzo, para poder llegar a fin de mes? Sí, obviamente, hacemos una sola comida diaria. Y el desayuno es muy light, porque el pan aumentó, la manteca aumentó, los dulces aumentaron, todo lo que uno comúnmente tendría que comer para poder estar fuerte y poder seguir trabajando, no podemos, no tenemos acceso. No comer y no comer carne. Qué sé yo. Tampoco creo que pueda ir a McDonald's, sale como 20 lucas un combo. Así que imagínate. Bueno, voy a cerrar, quería comentar algo del fútbol, del Mundial. Y sobre todo cómo el fútbol resuelve lo que la geopolítica choca. Porque recién Emi contaba, y hoy lo publicó también Ezequiel Fernández Mura en el Destape, cómo Infantino, que es el titular de la FIFA, y Donald Trump cumplieron con lo que se presumía y el Mundial sumó otro escándalo, ¿sí? Donald Trump sostuvo que llamó a la FIFA para pedir la revisión de la tarjeta roja a Balogun, un escándalo más. Pueden leer la nota de Ezequiel Fernández Mur, el número 1 en el Destape. Pero me parece muy interesante el caso porque el Mundial además logra iluminar un montón de cuestiones. Y es esto que contó Emi recién. Figura de Estados Unidos, Balogun, su goleador, una jugada donde fue absolutamente imprudente, le pone los tapones en el tendón de Aquiles al jugador de Bosnia, el VAR lo revisa, roja porque ahora eso es roja, hasta ahí todo perfecto. Roja, te perdés el partido siguiente. Normal. ¿Qué hizo Donald Trump? Llamó a la FIFA para que el jugador de Estados Unidos, la selección del país que él preside, tenga a Balogun. Y lo contó encima, mirá. Dice, una cosa es penalizar a alguien por el partido, dice, pero ¿cómo lo penalizás por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto, no se puede hacer eso. Sí, solicité una revisión por parte de la FIFA, hablé con un hombre muy respetado, y por lo cierto, a quien le ha subido el respeto 10 veces más, y era bueno antes de que esto empezara. Él realmente presionó a este país. Fui yo quien los hizo hacerlo, no fue Biden. Está hablando de Infantino, obviamente. Entonces, el tipo dice, yo llamé a Infantino. Y logré, vieron que él dice, pero la sanción es por el partido que estás jugando, no por el siguiente. Eso es en el básquet, Donald. Cuando llegás a las 5 faltas, la sexta, te sacan y no puedes jugar ese partido. Ahora el tipo cree, no sé si cree, yo no creo que Trump sea boludo, pero bueno. El tipo dice, bueno, entonces les pedí que pueda jugar el siguiente partido, que es el partido que jugó ayer Bélgica contra Estados Unidos. Es tan hermoso el fútbol que 11 belgas resolvieron la locura de Trump. Eso es lo lindo del fútbol, ¿viste? Vos podés hacer trampa, ir al escritorio, poner un jugador, sacarle una roja, y 11 belgas te clavan 4 goles y se terminó toda la trampa. Que fue hermoso. Ayer les debe haber pasado, yo me encontré gritando goles de Bélgica. Sí. Como algo que 2 fueron grandes errores de ellos. Sí. Debían estar medio yeteados, sí, totalmente. Ahora, qué lindo que es el fútbol que 11 chabones logran solucionar un quilombo geopolítico, que es que tenemos un demente conduciendo una de las principales potencias del mundo. Y es tan demente que no solo
secuestra a Nicolás Maduro, bombardea a Irán, dice que se quiere quedar con Groenlandia y ahora con Cuba, etc. O sea, el tipo cambia las reglas del deporte que más amamos. Así de violento. Y 11 tipos le cagan la jugada. Ahora, esto viene de más atrás. Está buena también la nota de Fede Lamas en el Destape, les recomiendo. Porque hay cuenta que la FIFA le entregó el Mundial a Estados Unidos, la sede, las pausas y ahora el reglamento. En los últimos 15 años la relación de Estados Unidos con FIFA cambió. Primero le entregó la sede, después la publicidad y ahora el 5 de julio le entregó hasta el reglamento. Y esto me hizo acordar, y les quiero recomendar mucho, para que entiendan el origen de todo esto, que lo contó nuestro compañero Ezequiel Fernández Mur. Tendría que poner de pie cada vez que menciono Fernández Mur, así, de pie. En un gran documental multipremiado sobre el FIFA Gate. Les voy a poner un fragmento para que se entienda de dónde viene este rol de Estados Unidos en nuestro fútbol. Estamos viendo las imágenes de dólares volando arriba de Blatter, el FIFA Gate. La redada del 27 de mayo de 2015 en Zúrich, a manos del FBI, marcó un hito en la historia del fútbol. El mundo entero se conmocionó frente al mega escándalo. ¿Qué hacía el FBI en Zúrich? ¿Qué hacía metiéndose con la FIFA? La redada se llamó Operación Darwin. La mañana en que estalla el FIFA Gate, él estaba en el desayunador del hotel Baraulac, simulando estar hospedado en ese hotel, cuando en definitiva él estaba hospedado a 3 o 4 cuadras de ese hotel. Él tenía como ese tipo de costumbres. Se hospedaba a 4 cuadras, pero les hacía creer a los popes, a los viejos popes de la FIFA, que él estaba allí hospedado y que él era parte justamente de ese entramado. Sentado en el desayunador del Baraulac, él recibe un llamado telefónico que le anuncia lo que estaba pasando en la puerta del Baraulac, del hotel de Zúrich, y él con el teléfono en la mano dice: no puede ser, si yo estoy acá en el desayunador, y alguien le dice: Alejandro, están allanando el hotel, van por los dirigentes de la FIFA y te van a meter preso. Fue el FBI el que se metió en un hotel en Zúrich, en Suiza. Mira justo los dos ejemplos que dio Caputo, Estados Unidos y Suiza, para detener a todos los dirigentes de la FIFA, que obviamente no eran unos santos, No eran unos santos. Que todo eso fue porque no le habían dado el Mundial. Exacto, a eso iba. Entonces el tipo agarró y dijo: ustedes no me dan lo que yo quiero. Pum. Los detengo a todos en nombre del FBI. Y ahora sí me tienen que dar, como dice Fer, el Mundial, la plata y ahora encima las reglas. Repito, hermoso lo que pasó ayer en el partido de Bélgica, porque le pasa por encima a todo esto. Porque el vínculo es muy fuerte. Fíjate este archivo de Infantino con Trump. ¿Se acuerdan que Trump quería el Premio Nobel de la Paz? No le dieron el Premio Nobel, pero se lo dio Infantino. Sí, FIFA inventó un premio para él porque no existía. Mirá. El Premio de la Paz se lo da Infantino a Donald Trump. Ahí le dice el Premio Nobel de la Paz, te doy una medalla que puedes usar donde quieras. Como chanchos. ¿Sí? Infantino también anunció que va a entregar la Copa del Mundo junto con Trump. O sea que el ganador la va a recibir de Donald Trump, la Copa. Es una situación tremenda. Apareció la UEFA, viste que apareció Blatter. Y a decir: che, no, esto es una barbaridad, qué sé yo, como si fueran todas carmelitas de calzas. Acá está la declaración de la UEFA. Pero bueno, yo quiero cerrar todo este capítulo de qué lindo que es el fútbol y que el fútbol logra cargarse a Donald Trump y a esta mafia y a estos matones y a estos tipos que se creen los dueños del mundo, y 11 chabones con una pelotita les pueden pasar por encima. Y a mí me hizo acordar... ¿A quién? Al Diego. Al Diego, exactamente. Vamos a escuchar a Diego cuando hablaba hace tiempo ya de todas estas cosas. Mirá. Yo me puedo comer un asado con el 9 de Cambacere, con el 9 de Alemania, con el 9 de Sudáfrica, con el 9 de Costa Rica, con el 3 de Alboy. Me puedo comer un asado. Platini, Beckenbauer y Pelé tienen que quedar separados. Ni el asiento le dan. Sí, si yo hubiese abrazado a Blatter, hoy sería de la familia de la FIFA.
pero sería un hijo de puta. Y yo tengo a la Tota esperándome, a mi mamá. Claro. Me dice, Diego, te esperamos la familia de la FIFA. Le digo, yo no tengo una familia hija de puta, ¿no? No voy a transar. Que vayan con Pelé, con Platini, con Beckenbauer. Es muy triste. Y después nos quieren vender que fueron grandes jugadores de fútbol. Sí, te lo acepto que fueron grandes jugadores de fútbol. Pero lo están perdiendo. Porque todos los jugadores se dan cuenta que están con el poder. Y el poder cada vez le da menos importancia al jugador de fútbol. Y hay jugadores de fútbol en muchos de los países que yo le estoy diciendo que están pasando hambre. Entonces no son tan grandes. Si no defienden lo que hay que defender. Por eso yo no me abrazo con ellos. Los respeto, todo, pero no. Vos en tu silla y yo en la mía. Vos de la parte del poder y yo de mi parte. Bueno, no voy a agregar nada más. ¿Cómo lo extraño a Diego? Hola, Roberto. ¿Qué haces? ¿Cómo andás?